young aggressor, born into the life of crime. I would walk down the street, strapped with 2 9s, bitch smacking, jacking niggas, G'd up, stacking figures. Police drive by, I was click clacking triggers. Jay DeLucas put me with the fam to grow. I was a boss amongst white boys, rocking the flow. I had hoes, bankrolls, and mix by the dozen. My rise to power was quick, they just wasn't trying to make me a made man. They fucked up the game plan. I blacked out on them and started my own clan. Black Gambino, black suits, a black syndicate. My crime fan was tight, every move was intricate. The coke was brought in from bad Colombian mules. Gorgeous women that I draped down in jewels. Street fights started, mafia wars in Italy. Crime fam against fam and no one could do diddly. Do the dirty work, bringing the coke by the boatloads. Go against the grain, nigga, I feed those hoes. Follow no family rules, rules are for fools. Chase the paper, cause it's the cash that rules. Fuck the law of the fam, Mr. Law of the land. You don't like how I'm moving and try to force my hand. I'm moving keys, them DeLucas couldn't touch my pianos. Putting pressure on them Gambinis and Verizanos. They love my money, they hate to see a nigga getting it. Selling drugs is taboo, but I ain't fucking sweating it. The dirt gotta get done, so I took my position. One day I'm just black tone with a lot of ambition. Next, I got status, dinners with all bosses. Flights in and out of the country, they getting nauseous. Money, power, respect, rise of the black suits. Talk shit behind my back, but to my face salute. Hugs and handshakes, they can't stop my reign. Got the coconut, pilots bringing shit on the plane. It's a shame, they ain't had the balls to make moves, they pussy. Couldn't walk a mile in my shoes. Do the dirty work, bringing the coke by the boatloads. Go against the grain, nigga, I feed those hoes. Follow no family rules, rules are for fools. Chase the paper, cause it's the cash that rules. Do the dirty work, bringing the coke by the boatloads. Go against the grain, nigga, I feed those hoes. Follow no family rules, rules are for fools. Chase the paper, cause it's the cash that rules. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Tiempo de Revancha, nosotros hablamos de cine. Bienvenido, Nico, ¿cómo estás? Hola, Lu, ¿cómo estás? Bienvenido al invitado. Acá vamos a darle la gran bienvenida a Ramiro García Bogliano. Muchas gracias por estar acá. Mil gracias por invitarme. Vamos a ponernos el mic bien enfrente, acá, Ramiro, bien, acá. Sí. Acércatelo tranqui, movelo, no hay problema. Sí. Acá manda Ludmila. Me olvidé de dar indicaciones de sonido. Sí. Che, bueno, primero vamos a hablar un ratito de lo que fue, por qué Ramiro está acá, ¿no? O sea, nosotros habíamos hablado el viernes pasado de la proyección que iba a haber, hablamos del REC en general, de festivales, y surgió que invitar, ¿no?, a participar en el REC, quienes puedan ir, estar, siempre está bueno bancar, pero más allá de todo, invitar específicamente a la proyección de Habitaciones, que tuvo lugar el viernes pasado a las 8 de la noche en el Cine Select. Y obviamente con Nico estuvimos ahí, y la habíamos visto, nunca habíamos visto la peli, entonces nos surgió una manija tremendo, no podíamos creer lo que teníamos frente de nuestros ojos. Sí, un poco no coordinamos con Lu para ir a la peli. No charlamos. Nos encontramos ahí. Sí. Y yo la arrastré a Luciana, tipo mi amiga de la facu. Claro. Debería haberla arrastrado. Y nada, un poco uno va siempre con un prejuicio de ver una peli. Claro. Obviamente. Claro. Y nosotros, la verdad que yo había escuchado muy poco de la peli. Y eso es una de las cosas que me parece que es central y yo podemos tratar en este programa, que es qué pasa que nosotros, estudiantes platenses de la Facultad de Artes, no nos tiran por la cabeza esta película. Total. ¿No? De alguna manera. Porque la verdad que fue, digamos, rápidamente entramos, por lo menos yo como espectador, y sentía que la música, la gente alrededor, entró en un viaje, en una experiencia increíble, que era de curiosidad primero por toda la referencia, digamos. Nosotros entramos a ver una peli que había marcado, nadie había visto, pero que con toda una carga. Y cuando terminó, la escucho a Lu, estábamos un par de butacas atrás, que me llama. ¡Nico! Y me dijo, increíble, me dijo. Y ahí entendí que la habíamos pasado muy bien los dos, en una experiencia. Y yo, Lu, que es muy del terror, no podía dejar de pensar mientras la veían, digo, no,
Lul está... Va a querer hacer el Sí, programa sobre esto. un poco vamos a tener que hacer el programa a esta película. Le dedicamos bastantes programas, más capítulos, le decimos nosotros acá en la radio al cine de terror porque yo, tipo, soy una pesada. Y vos, Nico, no habías visto tanto, o no te interesaba tanto. No, digamos, sí. no lo he vuelto mi bandera, pero Claro. tengo encima mis pelis. Pero bueno, nada, y eso como para dar marco, que digo, después se dio un debate, se hizo preguntas, el público, la verdad que estaba... Pocas veces yo vi tanto entusiasmo Sí, a la hora de preguntar, estaba todo el equipo, sí, había actores, había técnicos, y si bien fue muy interesante todo lo que plantearon y muchas de las preguntas que hicieron, yo personalmente me quedé muy manija, y por eso me parece que joya que hayas venido vos, con el guión, digamos, con las ideas que dispararon a la peli, digamos. Así que bueno, si querés contarnos un poco sobre vos así en general, entiendo que tu hermano, director de la peli... De la película, Adrián, sí. Él nació en Madrid, pero vos en Argentina. Claro, yo soy del Hospital Italiano, años 75, y luego toda mi familia, bueno, tanto mi compañera como mis hijos, todos nacieron en el Hospital Italiano, o sea, soy súper platense. Lo que pasa es que viví más de 30 años en España, o sea, desde pequeñito me crié allá, y luego también pasé por la Escuela de Cine de Cuba, de San Antonio de los Baños, y yo no regreso, digamos, a Argentina regreso como para quedarme hasta ya finales de los 2000. Claro. Entonces es eso. Y Adrián tiene un camino a la inversa. Mis padres exiliados, lo tienen a él en el 80 en Madrid, pero luego mis padres se separan y él vive una temporada muy larga, entre ellos, incluyendo el tiempo que hizo Habitaciones para Turistas, y ahora hace más de 10 años que vive en México, así que es como... Claro. Siempre nos estamos cruzando y es un poco el karma de hijos de exiliados, ¿no? Claro. Es casi una compulsión. Yo al revés, yo venía decidido a plantar raíces y reapropiarme de mis orígenes, ¿no? Claro. Argentino. Eso es. Repiola, qué loco. Genial. ¿Y cómo fue entonces? ¿Y tus estudios dónde los hiciste? Los primeros estudios de cine, digamos. Los primeros estudios de cine yo los hice directamente en Cuba. En Cuba. Está bien. Sí. ¿Después te seguiste formando acá o fue allá en Cuba todo Yo solamente en Cuba. Lo que pasa es que Cuba, o sea, la carrera ha tenido muchos altibajos, digamos. Comenzó como esta cosa absolutamente una utopía que fundaron Fernando Birri. Ajá. No quiero olvidarme de ningún fundador. Birri, Gabriel García Márquez y... espera. Díaz Espinosa, el director Julio Díaz Espinosa, un veterano, un histórico del cine cubano, digamos, el cine cubano revolucionario. Entonces ellos y alguna otra gente asociada a ellos, bueno, con el apoyo en ese momento, finales de los 80, con el apoyo de Fidel, pues deciden armar la escuela de los continentes que no son Estados Unidos, ¿no? Claro. Donde no está Estados Unidos. Y bueno, le pusieron mucho empeño, pero luego vino toda el embargo, o sea, como todo, y los 90, el inicio de los 90 fueron horrorosos para Cuba, digamos, estaban hambreados, no tenían electricidad, todo esto. Entonces cayó en un pequeño, una depresión la escuela, pero cuando llegamos tuvimos la suerte de que comenzó como a actualizarse todo. En esa época es como si te dijera, estaban grabando en vídeo, pero aún estaban grabando en Umatic, que esa época ya el Umatic no se llevaba, o ya no se podían hacer trabajos porque no había presupuesto para hacerlos en fílmico. Entonces yo tuve la suerte primero de que al ser una renovación, los de la generación anterior no estaban, o sea, había un hueco en medio, entonces fuimos toda una generación que caímos ahí como en la isla de Lost o en Gran Hermano. Revoleados. Y entonces con toda la intensidad esa de la escuela reconstruyéndose y la convivencia esa, bueno, fue buenísimo, digamos, súper intenso. Y yo decía que era una especie de monasterio, porque si querías en la escuela, aparte estás muy apartado de La Habana, como a más de 30 kilómetros, y no es que te tomas cualquier micro, ¿no? Claro. Es como, bueno, me tomo un micro, no sé cómo será ahora, pero en ese momento era un micro al día. Claro. O hacer dedo, o pedirle a alguien. Entonces, si te concentrabas, te metías ahí, tenías una videoteca gigantesca, una biblioteca gigantesca,
y llegabas a tener lujos, digamos, que había una sala de proyección en 35. Y hay veces, yo que sé, para preparar mi tesis pedí específicamente copias de películas, o sea, decir, Kwaidan, mítica película japonesa de terror. Bueno, con el equipo nos vimos Kwaidan en 35, entonces claro, era súper intenso, digo, y había unos profesionales cubanos excelentes, venían muchos españoles en esa época, y de repente te visitaba Joel Cohen y daba una clase magistral, entonces increíble. Fue completísimo, e incluso, digamos, hacías varios ejercicios en fílmico, algunos en video, un documental en video, y finalmente hacías tu tesis en 35 milímetros. Claro. Entonces, yo considero, sigo aprendiendo todo el tiempo, pero la formación que tuvimos ahí en ese momento fue de lujo totalmente. Increíble. Entonces, no, siempre he seguido formándome como un poco por mi cuenta, he hecho algún curso, algunas especializaciones, o no he parado de leer, nunca paro de leer sobre cine, pero digamos, considero que mi formación realmente está ahí. Luego hay cosas de autodidacta que tenemos todos, que arrancamos antes haciendo cortos o hacíamos otras cosas, pero yo soy de los que están a favor de la escuela de cine. Yo pienso que sí, hay gente que tiene talento y puede meterse y profundizar y llegar a lugares. Pienso que con una buena escuela de cine llegas antes a esos lugares. Claro. O sea, contra esta idea de que las escuelas de cine son un curro y que la única manera de aprender cine es... No, hay que hacerlo. Claro, pero aquí estamos diciendo el ejemplo de una escuela que en ese momento tuvimos el lujo de que además había ejercicios prácticos que los hacías con miedo. Tú imagínate poder tener a tu disposición como estudiante ir a... ¿Cómo era? Cubanacán, que eran como los almacenes y los estudios ya un poco venidos abajo, pero súper funcionales cubanos, ¿no? Como de los 60, en los que podías agarrar props, ¿entiendes? Objetos de otras películas, a veces utilizar los sets, traer, ¿cómo se llama?, equipos, incluso contar con los técnicos históricos del cine cubano trabajando en tu película, entonces o tu corto. Como una especie de Hollywood del otro lado de la cortina. Hollywood latinoamericano, por supuesto. Entonces, en parte es eso. Y está relacionado con lo que estabas diciendo antes de por qué Habitaciones no se conoce, ¿no? O sea, desde mucho tiempo, ya por mi padre, con Adrián tenemos una idea como muy de Latinoamérica o de, como mínimo, del cine en castellano, el cine en español, de la defensa de eso, ¿no? De querer transitar los géneros, pero siempre buscando nuestra característica, no hacer cine de género genérico, sino cine con identidad de género. Me da curiosidad que, primero voy a retarte, Nico, ponete enfrente el micrófono. Sí, ¿yo estoy bien? Está perfecto. Me sacó el lugar el invitado. Por favor, estoy cómodo. No me vas a reclamar nada. Te preguntaba por tu tesis, me da intriga porque acá yo había pensado en preguntarte, primero, el interés por el cine en general y después el acercamiento al género, cómo sucedió. Y si esa tesis, ahora me surge la curiosidad, fue ya de terror o todavía no había habido ahí el acercamiento. Sí, la tesis ahí es como la primera colaboración seria entre Adrián y yo. Ahí va. Es previa a Habitaciones Adrián para Turistas. Cursó con vos en Cuba, él es más joven, entonces él no tenía ni edad para entrar. Tenés razón, porque él tenía 19 cuando... Claro. Y el otro día, bueno, Carlos Ballina ahí de la facultad, pues decía que Adrián iba de oyente porque no tenía edad tampoco para estar acá, en la escuela. Entonces, él escribió conmigo el guión de Policlínico Miserable, que fue mi tesis. Ahí va. Eso, antes de poder entrar a ninguna... Pues yo te revisé la filmografía y, claro, vi algunos trailers, pero no encontré, me parece, el de ese. Y claro, porque es el primero. Es el primero, está en Vimeo, luego si quieres te lo paso. Lo que pasa es que tengo siempre esa cosa pendiente de que es un telecine de la época, digamos. Entonces me encantaría poder hacer que me lo digitalizasen, digamos, el corto original. Absolutamente. Pero bueno, fue un poco como una gran motivación para nosotros. Nosotros con Adrián nos encantaba el cine, nos encantaban las películas de género. Sí, eso es una cosa que nos inculcaron nuestros padres. Ahí va. Bueno, los dos estudiantes de la carrera de cine aquí, que quedaron truncados y tuvieron que irse corriendo. Mi padre nunca terminó la tesis, aunque finalmente logró que le reconociesen y lo aprobasen. Están los rashes ahí. Ahí va. Sí, los rashes de 35 ahí existen. Tremendo. Sí, que han sido digitalizados hace poco. Entonces siempre nos gustó mucho el cine y siempre el relato de terror era algo como habitual, ¿no? Imagínate los 80, que no estabas pegado a la tele. Parte de las actividades de familiares era terminar de cenar y
y mi padre leía... La lectura. Sí, Edgar Allan Poe, Claro. Arthur Machen. Lovecraft. Sí, todas esas cosas que ya le encantaban. Y a mi abuelo le encantaba también el cine de terror, digamos. Entonces, nada, siempre nos gustó todo el tipo de cine, pero el terror especialmente. Ahí va. Entonces, a inicios de los 90, bueno, ya estábamos separados, pero nos veíamos 1 o 2 veces al año con Adrián y siempre era un intercambio de música y de películas. Claro. Y lo que sucedió en el 92 es que después también de mucho tiempo, de un cine diferente, como más conservador, más clásico, que se venía haciendo en España, digamos, había alguna excepción tipo Almodóvar, pero Claro. era un cine como más conservador, más solemne, pues sale una nueva generación, en especial Alex de la Iglesia, Sí. pero también Increíble. Juanma Bajoyó, a Julio Medem, Alejandro Amenábar, que es gente que transita de determinadas maneras el género, y especialmente Alex de la Iglesia fue como un bombazo para nosotros porque era de casi 10 años de cine estático a un tipo que hace una de acción, gore, de ciencia ficción, comedia Total. negra, y se atreve a hacer eso, y él mismo decía, ¿no? Si yo puedo hacerlo, otra Cualquiera, gente también puede cualquiera hacerlo. puede. Entonces fue como una mecha, y nosotros ya empezamos a hacer habíamos empezado un poco antes y seguimos haciendo nuestros cortos, pero sobre todo, como dijimos, como entramos un poco acá, nos dedicamos a hacer un fanzine de cine de género, que era también ya mixto, porque no era de terror. Era terror, podíamos hablar tanto de terror como de Alex Cox, que hacía otro tipo de cosas, o de Hal Harley, cine independiente norteamericano, y gore, o en ese momento visitamos el rodaje del Día de la Bestia, hicimos todo un artículo sobre eso, sobre la visita al rodaje. Era como género amplio, es decir, no era terror, no era del fundamentalismo del terror. Ahí va. Entonces, luego yo voy a la escuela de cine y todo bueno, las dos cosas que hice eran claramente cercanas al género, pero cuando llego a hacer la tesis, que era lo más serio, lo que había que tomarse más en serio y todo esto, bueno, una de terror, yo tenía una idea como ligera, me junté con Adrián, escribimos esa primera versión y por supuesto cuando llegamos a la escuela, que yo solamente puedo hablar bien de la escuela, pero hubo mucha resistencia a que hiciéramos algo de terror, ¿no? No sucedía. Era imposible, en ese momento era como en Cuba, una película de terror, es como, no, se habían hecho algunas antes de la revolución, digamos, alguna cosa, pero no era habitual. Claro. Y entonces, bueno, ahí nos asociamos, nos juntamos naturalmente con un amigo, bueno, que terminó siendo amigo del alma hasta el día de hoy, que se llama Jorge Molina, que es un cineasta y es actor cubano, que se había graduado de la escuela, y él sí había hecho una película que era una rareza absoluta, que tenía elementos de terror, pero también tenía sexo explícito, comedia negra, casi se la censuran, porque aparte en Cuba el porno estaba prohibido, y todo esto. Entonces, él fue como nuestro tercer aliado ahí como para hacer eso, y por supuesto tuvimos que estar defendiendo ante todos los tutores españoles, cubanos, todo, de que por qué queríamos hacer algo así, ¿no? Sí. Aparte que hablábamos un poquito de todo el tema interesante de la santería en Cuba, que existe, pero no se habla, no se dice en la calle. Entonces hubo mucha resistencia, pero finalmente lo hicimos y ese fue un poco el puntapié real, digamos, como para seguir haciendo después de Policlínico, que aparte tuvimos la suerte que fue muy bien recibido, fue muy bien evaluado. Una de las protagonistas, era la hija de Silvio Rodríguez, te doy un ejemplo. Mítica, Violeta, excelente. Pues ahí Adrián dijo, hey, un largometraje. Entonces empezamos a trabajar y la primera sinopsis la hicimos en Cuba, en La Habana. Claro, porque estoy pensando que el Chino Ballina, que habló antes de la proyección el otro día, contaba algo similar, con una especie de resistencia de él inicial. Claro. Sí. Y la misma actitud de ustedes, que tal vez ya con la experiencia de Cuba, hay una anécdota bueno, nosotros queremos hacer esto. Convencimiento. Y nos va esto. Y sí, claro. Ballina tuvo que rendirse de alguna manera y lo contaba con... Gracias a Dios, ¿no? Era parte de lo que nos motivaba, la resistencia, como decir, vamos a hacer algo que se supone que no podemos hacer, porque aparte también está el discurso de que en Latinoamérica no se hace cine de terror, eso era en ese momento, ahora eso ha cambiado, pero en ese momento era imposible. En Argentina, en Latinoamérica se hacen películas sociales o sobre temas sobre pobreza, drama. Y el cine arte lo hacen en Europa y el entretenimiento va todo para Estados Unidos, cuando la historia te demuestra que eso no es así, que
El único director de terror que ha ganado un Oscar, hasta donde yo sé, de terror, es Guillermo del Toro y es mexicano. Todo el cine norteamericano de terror durante 2 décadas, y creo que aún sigue siendo, está súper influenciado por el cine de terror japonés. O sea, muchos de los sustitos y de los recursos son cosas creadas por los japoneses. El lenguaje del cine de terror clásico con las sombras y todo eso viene del expresionismo alemán. Entonces, ¿quién dice, quién te ha dicho a ti que el terror es... ¿entiendes? Ganó, Alejandro Amenábar ganó el Oscar y es chileno, ¿entiendes? Y empezó haciendo todo puro cine de género. Entonces, bueno, ese preconcepto es para que nos quedemos en nuestro lugar y no... En el molde. Y no intentemos ir más allá, siempre discutimos con Lu esta especie de división internacional del trabajo de los géneros. Sí, es muy interesante. Retomando esto que decías de las influencias y de... Vos nombraste Tetsuo el otro día ante una de las preguntas y yo la fui a ver. Ay, yo no la vi todavía. ¿No la viste, Lu? No te Increíble. voy a explicar esa película. Falopa. No hay manera de explicar esa película. Así que hay algo muy interesante de todo esto que, bueno, ya apareció en tu discurso de referencias y otras películas y la influencia, ¿no? Y ya preguntando directamente por habitaciones, yo te quería preguntar, hay algunas se pueden notar en la peli, me parece, muchísimos juegos intertextuales de referencias y de influencias. En algún punto yo la pensaba, yo no soy un especialista del género, pero sentía como si hubieran metido muchísimos géneros y dentro del terror en una licuadora. Es una cosa increíble porque desde el slasher hasta ese estilo, Las colinas tienen ojos, ¿no? De la familia que... Y un poco Los Otros me hacía acordar esto de la... Se empezó a rodar antes de que Los Otros, o a la vez que Los Otros. O sea, de hecho toda esa parte que supongo que a ti es la que te acerca más a Los Otros, es la primera que se hizo, así que no es que... O sea, siempre hemos estado como viendo cosas, pero no es que fue una referencia. De hecho, me acuerdo que en ese momento dijimos con Adrián, venía como El Día de la Bestia, Tesis, Abre los Ojos, que eran películas que tocaban el género en España, pero todavía no había habido una de terror. Y dijimos, sale la de Amenábar, va a ser un hit y ahora van a multiplicarse por 80. Claro. Dicho y hecho. Total. La de Amenábar explotó. Y ya a partir de ese momento nunca más hubo dudas sobre el cine de terror español. Vinieron Rec y muchas otras después. Claro. Sí, de hecho siguen saliendo. Y un poco esto, ¿no? Como que el terror, el cine está siempre, algo lo hablamos mucho con Lu, está siempre como en crisis, ¿no? El cine de salas. Sí. Pero hay algo que tiene el terror, ¿no? Tiene que ver con su elementalidad, no quiero decir que sea básico, sino con algo primitivo que tiene, que siempre está ahí. Es el último soldado. Bastión, hay algo, incluso uno en el cine comercial siempre tiene la opción de la peli de ir a asustarse. Puede ser buena, puede ser mala, puede ser más simplona, cosas, pero hay algo ahí que es fundamental del género. Así que sí, parece que tiene mucho sentido que se haga en todos los países. Y me parece que esta peli, Habitación, es algo que nos impresionó a los dos. Es que no solo es una gran película de terror, sino que tiene mucho de la propia lengua. Que bueno, vos lo dijiste, ¿no? Esta idea de había que hacer una peli de terror argentina. Era muy refrescante, la verdad, y muy interesante estar viendo a estas chicas hablando con nuestras expresiones, en nuestro idioma, ver nuestros espacios, nuestros paisajes. La verdad que en ese sentido fue... Y nuestras dinámicas un poco increíble. impresas ahí. Y lo que a mí me llamaba la atención, que hablaba con Luchi, era esto que hablamos un poquito después de la proyección, me parece, o no me acuerdo ya. Pero de pronto la dinámica femenina empresa en este grupo que también resulta re llamativo porque para la época podría haber sido cualquier otra cosa en el sentido de caer en un montón de estereotipos que la peli no cae. Y propone, no solo no cae, sino que propone estos movimientos en donde son ellas o son ellas. O sea, qué sé yo, no tenés a la típica tarada que, no sé, en Scream pienso que se cae corriendo y te da una bronca tremenda. Para nada, todas cumplen distintos roles
que terminan siendo claves de alguna u otra manera. Y también noté en los trailers, porque las otras pelis no las pude ver todavía, las tuyas, que hay ahí algo con el rol femenino en donde recontra luchás para no ir en esa, ¿entendés? O sea, me flasha eso de que no... El terror tiene eso también, de ir al estereotipo, de no jugársela nunca. Y en tus pelis no sucede, al contrario, le das una vuelta de rosca. Sí, eso lo puedo o sea, es lo que hemos intentado siempre con Adrián. Adrián, como también ha hecho otras películas por su cuenta, es casi un enfermo de eso. Pero claro. que tiene que ver un poquito con estar siempre en el género, pero nunca hacer la misma película. O sea, que tal vez podríamos haber seguido haciendo 3 o 4 slashers y por ahí nos habría ido mejor. Claro. No arriesgando, o sea, como yendo un poco por esto, porque la película más clásica, yo creo que la película más clásica que hemos hecho es Habitaciones, y tal vez, pero no, tampoco, pero bueno, pondría de estilo Penumbra, que la hicimos unos años más tarde. Pero todo lo demás es como, bueno, sí, pero a ver, ¿qué costado podemos explorar en este momento, ¿no? Y siempre buscando que sea un poco diferente. En cuanto a lo femenino, era porque nosotros considerábamos que, bueno, o por lo menos nos fascinaban determinadas películas en las que el centro era la mujer, y en esto muy especialmente puedo hablar de películas como La posesión de Zulawski o todo Darío Argento, ¿no? Darío Argento, éramos enfermos mentales de Darío Argento. Y es Yo tomo apuntes como si estuviera en un teórico. Sí, es rara la película que en el centro no esté un personaje femenino. Normalmente casi siempre y sus películas más flojas son en las que no es una protagonista femenina, tanto que, digamos, Argento durante mucho tiempo trabajaba mano a mano con su esposa, Daria Nicolodi, y concebían las películas un poco juntas, aunque luego las ejecutaba él. Entonces veníamos con esa influencia y solamente una vez lo cortamos, pero conscientemente, como diciendo, bueno, llevamos... Probemos otra cosa. 6 películas seguidas protagonizadas por mujeres, hicimos una que dijimos que sea insoportablemente de testosterona, o sea, que sea como todo tíos y que fue Masacre esta noche. Ahí va. Que bueno, lo hicimos ahí con Pinarello y con Cremonesi. Me llamó mucho la atención el tráiler de Expansivas. ¿Está en alguna plataforma? Porque esa es recontra nueva. Esa es una de las muchas víctimas del cine nacional de pospandemia, ¿no? Que se armó como un embudo. La teníamos justo lista para sacar en el 2022 y la vimos en Cinecolor, en DAC a inicios del 22 y al poco tiempo se cerró todo, entonces estuvo todo un año totalmente paralizada la película, y lo que hicimos fue correr ante la oportunidad de proyectarla en el Bafisi, que nos la pidieron. Entonces prácticamente es una película que ha tenido proyección en el Bafisi y poco más, porque luego tuvimos que salir a intentar sacarla hacia afuera con una competencia absolutamente feroz. Entonces es una película que ahora mismo, por suerte, digamos, no es el mejor, no está perfectamente el transfer. Yo tengo algunas cosas ahí con cómo suena, porque la película en la mezcla original suena muy bien. Está en Cinear ahora mismo. Ahí va, de una, buenísimo. Se puede conseguir en Cinear. Y bueno, ahí precisamente es eso, es como esa película en concreto, al final Adrián terminó echando una mano en producción, pero es la primera que yo hacía totalmente por mi cuenta. Ahí va. Tiene una pinta, encima está rodada acá en La Plata, está rodada en La Plata íntegramente. Y dije, ay, ese lugar lo conozco. Sí. Me encanta que pase eso. Entonces es una película, yo la describo que es como un drama que se convierte en un policial y luego deriva en una película de acción. Yo entendí poco del tráiler y me gustó. Está bien, entonces no te cuento de qué trata, pero odio que los trailers cuenten todo, así que está perfecto. Sí, dije, bueno, como ahora de repente tipo 2000, cuando yo empecé a generar ese proyecto, cuando me sumé, o Crudo Films, que eran los que habían producido Kryptonita, les interesó el proyecto, dije, apartémonos un poco del terror, porque de repente ya había mucho terror, ya empezaba a haber mucho, estábamos ahí, ¿entiendes? O sea, ya no era una rareza. Entonces digo, ¿qué es lo que no está haciendo nadie que a mí me gusta hacer? Claro. Y digo, bueno, vamos a hacer un thriller de venganza realista, no chicas en bikini con ametralladoras, no. Porque siempre que veías algo de chicas poderosas era todo como en joda, sexualizado. ¿no? En joda, sí. Entonces, a ver, ¿cómo sería esto? A ver cómo se podría... no exactamente, ¿no? Pero últimos días de la víctima, pero en vez de Lupi y Sara Eve. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Encima es con Sara Eve, re piola. Entonces la hicimos y la verdad feliz. Yo estoy feliz con la peli. Aún tengo la espinita clavada porque no hemos logrado mostrarla mucho. Claro.
pero feliz con eso, la verdad. Tiene una repinta. Sí, un thriller como bien duro, como así. Recontra. A ver qué os parece. Yo quería preguntar por referencias, pero ya hablamos de eso. Podemos no hablar de eso. No, bueno, yo igual me quedé pensando en algunas referencias directas, digamos, que hace desde los diálogos, digamos. Hay un primer diálogo que hay una mención al guardián entre el centeno. Sí. Me acuerdo en la peli. Eso es cosa de Adrián. Eso es cosa de Adrián, que estaba obsesionado en esa época. Sí, estaba obsesionado. Y después me llamó la atención porque digo, me pareció inusual. Porque uno siempre para la oreja cuando se mencionan otras películas en una película, ¿no? Y es cuando la estudiante de cine de La Plata, uno de los personajes, va con uno de los hermanos, que me parece interesantísimo ese personaje. Digo, cada uno tiene dentro de su psicopatía un rol. Me pareció increíble. Y quiere encarársela, ¿viste? Alguna. Sí, claro. De alguna manera hay algo perverso en ese personaje que como que no termina de estar de acuerdo con el pacto que hicieron todos de repulsión con estas chicas, ¿no? Pero y ella le pregunta sobre qué cine argentino ha visto. Sí. Y le menciona Sur, le menciona el exilio de Gardel, le menciona La Ciénaga, no sé, alguna más que yo no me acuerdo. Te quería preguntar a qué iba ese diálogo, digamos, si es realmente una celebración de esas películas, si hay algo que están ahí. No, en ese momento era contestatario total. Claro. En ese momento era precisamente lo que te digo. Percibíamos el cine argentino como súper solemne, súper a lo sumo de festival. Es que está Marcello Mastroianni, ¿no? De eso no se habla. Era como, tenía que tener un halo de respetabilidad absolutamente gigantesco. Y hablamos de esa desconexión entre esa percepción de que esas 4 cosas eran en el cine argentino y el resto, pues no había lugar. ¿Entiendes? Entonces, era un comentario sobre eso. Hoy por hoy, más allá me puede gustar una menos, amo todo. Es decir, eso con el tema de la memoria. Banco a Subiela, banco a Martel, pero el rebanco, y hay cosas que me encantan. Hay cosas para mí del nuevo cine argentino que fueron un poco un invento total, un cuento, pero aún así respeto a todo el mundo que ha seguido trabajando, creo que hay cosas buenísimas, y precisamente ese es el drama, es decir, no conocemos nuestra historia. O sea, bueno, primero era el comentario sobre la desconexión entre lo que el público, la gente que ve una peli y el cine argentino. Eso sigue sucediendo hoy. El cine argentino, para la gente hoy, el cine argentino hoy son 4 títulos al año. La película que sale en Netflix, Argentina 1985, ahora Cuando acecha la maldad, porque tuvo este fenómeno, y 3 más. Listo. El resto no saben lo que es. Entonces, el personaje de él es el público general, que no sabe, no es consciente de su propia cinematografía, no entiende qué es lo que se está haciendo, ¿entiendes? Entonces, y la desconexión que había entre la prensa de esa época, que solamente defendía el cine que la gente no veía, gran parte. ¿No? Estaba Suar, que hacía las películas comerciales, y luego está el cine arte, que no veía el público en general. Entonces, había un montón de vida en medio que no... Entonces, lo malo es que en 2024 estamos en el mismo punto. Y incluso muchas de esas películas, digamos, hasta hace poco no se podían conseguir en copias decentes, que eran los grandes éxitos de la época. Entonces, yo me pasó de ir a ver un documental en el que trabajó Catalina, mi esposa, sobre, que tenía que ver sobre, justo de eso no se habla, de Bemberg. Película que en los 90 era como, ¿no? En todos los cines, Mastroianni, no sé cuánto tal. El material que usaban en el documental era paupérrimo, era como de una calidad horrible. Y dices, no hay un remaster de esto, o sea, ni siquiera de María Luisa Bemberg. Entonces, se está haciendo ese trabajo de a poquito, pero hay un montón de cine que no somos conscientes. Y en La Plata nos pasa eso, dices, yo no sabía de la existencia de esa película. Tenemos un problema, digamos, pero que no es... No me quiero poner así como malhumorado ni nada. No es inocente. No, o sea, total. El tema es que no nos conozcamos a nosotros mismos. Claro. Es moneda corriente. Este es el tema. Cuanto menos sepamos de lo que hemos hecho, menos tal... más gana la boludez, ¿entiendes? Entonces, nosotros hablamos bastante de esto porque es algo que nos saca la mente. Te iba a decir, es moneda corriente la malhumores acá adentro porque
Nos pasa de que nos sorprende un montón la desconexión entre el pueblo argentino y su propio cine cuando afuera es aplaudido y es vendado y es pedido, nos piden cine afuera. Entonces, nos llama mucho la atención cuando el propio público dice, no, el cine argentino es una mierda. ¿Y en qué están pensando? En 2 o 3 títulos que nos representan. La realidad es esa, que no entendemos, que yo siempre me pregunto, ¿cómo se soluciona esto? ¿Cómo educamos, o no educamos nosotros, tipo, cómo hacemos la gente que queremos laburar en cine o que ya labura en cine para romper esa desconexión y de repente articular ahí? Porque nosotros como realizadores queremos hablarle al público argentino y no está sucediendo bajo ningún término. Bueno, me parece que, claro, esto que cuenta Ramiro, que habla de que hay una cuestión estructural, claramente, porque se sigue sosteniendo desde hace con los mucho años, tiempo. tiene que ver con desde política cultural hasta una relación simbólica con el imperio, si querés, por ponerlo. Claro. Pero en algún punto yo creo que experiencias como las del viernes funcionan, por lo menos para nosotros, digo, aunque sea militar, cazar en el zoológico, digamos, porque aunque sean nosotros 2, 3 personas. y nos hacemos lo que yo, digamos, haciendo autocrítica, no conocía esta peli, teniendo muchas más herramientas para... Y en algún punto me gustó tanto porque iba con algún tipo de prejuicio. Claro. De que no me iba a encontrar con una cosa espectacular. Claro. ¿No? Entonces me parece que proyectarlas y militarlas, digamos, en un sentido, pero no militarlas en esta cosa de hay que ver cine argentino porque sí. Porque claro, sin argumento. Esta cosa gaucha, digamos, sino que la película hable por sí sola. Sí, que es lo que hace Habitaciones. Claro, digamos, es una película que no necesita mucha... introducción. Obviamente que sumó que ustedes estén ahí, todo lo que nos contaron, qué sé yo, pero... tenés que cerrar el estadio. Sí, era, por momentos era una cosa totalmente increíble lo que estaba pasando. No estamos hablando del guión, y yo estoy mirando la hora, relojeando la hora, porque me interesa saber un poco de pronto cómo fue esa estructuración, porque con Luciana pensábamos, esto está guionado de una manera increíble, o sea, todo de pronto está muy bien pensado, los puntos de inflexión. Yo digo, como 19, 24 años, más chico que yo. No, la verdad es que a veces está bueno hacerlo sin pensar mucho, ¿no? Okay. O sea, cuando te haces más grande vas pensando más. Sí, total. Y la estructura académica pasa mucho eso. No, pero yo creo que ahí aplicábamos, pero lo que nosotros entendíamos como la estructura académica. Luego te das cuenta de, es que no, la verdad el punto de giro debería haber caído acá, pero... Claro. En ese momento, perdón, se me ha metido algo en el ojo. Ay, que sí. En ese momento, digamos, era más estar abierto a lo que habíamos leído, lo que sabíamos sobre guión, lo que habíamos entendido sobre lo que nos habían enseñado sobre guión y el análisis que hacíamos nosotros de las pelis, y eso libremente pasado a estructurar nuestro trabajo. Casi como un juego. Un juego, totalmente. Y bueno, diciendo, bueno, tenemos que tocar todos estos puntos y qué tipo de película queremos ver, claro. ¿no? Entonces, fue muy pensado, sí trabajamos esa estructura, pero yo en comparación con otras películas que hicimos después, la siento más fresca porque es menos cerebral. Claro. O sea, está pensado, pero luego todo el goce está presente. Entonces, para mí eso marca toda la diferencia. Es estructura, pero si tú la pones al lado de una guía, un instructivo de guión, no es exactamente... No. Sí, está pensado de otra manera. Creo que se percibe, digo, tiene algo para mí muy interesante, porque yo venía con esa duda, pensando en qué preguntarle eso. Venía preguntándome si respondía a un guión clásico o no, y no terminaba de... Porque digo, hay un arco del personaje femenino protagonista, digamos, se puede decir que la protagonista, arranca bien vulnerable, ¿no? Sí. En un estado casi de ataque de pánico constante, con una fortaleza tremenda. Y esas cosas no las puede reconocer en el guión de arco de personaje en transformación. Pero después en puntos de inflexión, incluso momentos sobre todo los momentos de la casa, que para mí son extraordinarios, cómo logran el ambiente de opresión, ¿no? Y cómo construyen lo laberíntico. Por un momento parece que esa casa
tiene kilómetros. Y bueno, ¿no? Cata, que después nos quedamos hablando, Sí. la esposa de Ramiro es la directora de arte, y le pregunté qué onda, tipo, porque es impresionante, y de repente me dijo, no, son cartones. No, pero esto que lo hicimos así, son placas de madera. Y yo así, tipo, es impresionante la estructura, la arquitectura de que con 2 mangos y con una cabeza impresionantemente creativa se puede solucionar, porque esa casa te da esa sensación de que está embrujada y de que se expande cada vez más y que todos los recovecos como que de repente se van Sí, que creando no, solos, que la casa propia se las está tragando cada vez Sí, más. sí. Ujú. Y es súper increíble Sí. eso. Me parece que de alguna manera es una de las formas que tiene de ahorrar, entre comillas, la Ujú. película. Total. Más eficiente, por eso me parece tan Pero fascinante está el muy guión. bien logrado. Que es que además de que está muy bien todo lo que es carne de chancho, todo eso que Sí, sí, sí. hablábamos el otro Los día, efectos prácticos están muy buenos. construye muy bien atmósfera, construye Sí. muy bien tensión desde la forma en que está estructurado el relato, ¿no? Mm. Eh, Con respecto a eso iba a decir que también es una buena clase en cuanto a, siempre nos dicen, viste, ir de a poco con la dosificación de información. Yo Sí. creo que me senté, puse el culo en la silla, la primera clase de mi vida de cine en 2021 yo me acuerdo, y es como dosificación de información. Y yo como, bueno, y creo que esta Sí. peli es una clase, una masterclass de eso. Mm. De cómo de a poquito ir tipo goteando data que Ujú. al final te quedas así Total. tipo, Eso No puede ustedes, ser. cuando escribieron el guión, tenían esta gran historia en la cabeza. Digamos, fue con formulándose. el final. La eh, formulamos. y Era una- fueron, es una historia más oscura originalmente la que tenía Adrián, digamos, pero que venía un poco de las noticias ahí que había leído aquí, de sucesos aquí en La Plata, pero era muy, muy oscura. Entonces dijo, bueno, hagamos un slasher y ahí comenzamos como a estructurarla más tipo, ¿no? El slasher, lo que es la película del asesino enmascarado con Ujú. Mm. cuchillo. Que mucho ahí sí está la tradición Halloween, el Sí, sí. Claro. Leatherface, Jason, todos En ellos. esa época era el revival porque había habido muchos años en los que no se hacían pelis, Claro. no se estrenaban en los cines prácticamente pelis de terror, aunque parezca extraño que ahora Claro. es se estrena cualquier cosa, se estrenan Sí, sí. películas, no sé qué decirte, rusas de terror que antes no se estrenaban. Sí, es verdad. Pero lo que sí había vuelto era a través de las Scream y Sé lo que hicisteis el verano pasado, que nosotros, digamos, en un momento en el que no Claro. se podía ver, a nosotros nos encantó volver a ver el slasher, ¿no? De los 90, o sea, como propio de esa época, que no es igual que el slasher de los 80, es otra cosa, son Total. otros valores, otro lenguaje, pero lo que sí tenía es que era muy de ellos. Es decir, tú ves sí. Scream y está no solamente su referencia a su cultura pop, Sí, sí. sino es totalmente norteamericano. Es yankee, sí, es la su onda vida. preparatoria. Entonces dijimos, bueno, eso, pero acá. Claro. Es decir, Y es eso que decía Nico hoy al principio, es súper refrescante. No me acuerdo qué le dice ella en un momento, no sé si era callate mogólica o algo Sí. así, fue como, A mí Qué hay algo increíble. que últimamente me está haciendo, sobre todo, yendo, Lu tiene un ciclo. sí. Bueno, lo que te contaba después, de que cine. sí, se llama el ciclo Nasty por los Nasty, bla. Ujú. Los jueves, no todos los jueves, pasamos cada tanto, pasamos cositas Bueno, van a pasar lindas. esta Tetsuo. Íbamos a pasar Tetsuo, pero ganó Eh, una de Waters, de John Waters, que en no algún me momento acuerdo le va a cuál. tocar, igual supongo. En algún momento lo va a ¿cuál de tocar. John Waters? Ay, Bueno, no, si no, no espera, lo espera. Eh, No, ya te digo. No, ya va a tocar porque a Facu, el amigo de ella, de Tetsuo, Sí. le. Pero, ¿a qué iba con esto? Ah, que me pasa, y no Female sé si a vos Trouble. te pasaba estando en Female sala. Trouble. Ah, sí, de las primeras. Ajá. Ujú. No sé si a vos te pasó, o qué te pasa a vos como realizador estando en la sala. Ujú. Primero eso te iba a preguntar, ¿qué pasa cuando revés algo que hiciste hace 20 años? Ujú. Ah, claro. Y Está bueno después, eso. también a mí me pasa últimamente, no es que me haga ruido, pero me llama la atención, la relación entre risa, comedia Ujú. y terror. Ujú. Sí, mal. Porque, sobre todo al principio de la peli, generaba mucha risa, muchos Ujú. de los momentos de Ujú. violencia o de Mm. lenguaje explícito. Después en un momento, y yo Se creo que pudre es mal. cuando de alguna manera se pone seria la cosa, pero no es que cambie de tono la película, sino que parece No, que uno cuando ya le empieza genera- a jugar lo de los abortos, lo de Sí. una cosa más como más grande, Ujú. se volvió. Ya no se cargó hay la ninguna sala risa como más. de algo- Ya nadie Sí. se reía, estábamos así.
Pero, ¿te molesta, no te molesta No, o sea, en la película el otro día me pasó esto, digo, yo no estuve presente en la grabación, yo estuve presente en la lejanía, cuando no tenían pasta mandé el dinero, los euros que yo ganaba para que siguiesen, y yo solamente, digamos, después de escribir, lo único que participé fue en la edición, en la última versión de la edición. Claro. Pero igual es una película que yo percibía de una manera en ese momento, que me parecía que estaba buena. El otro día dije, todo cae en su lugar. Entonces, primero, me parece fundamental, me parece que estamos también en una cuestión de lenguaje ahora mismo en el que todo tiene un solo tono, ¿no? Entonces, si la película es de terror, es grave todo el rato. Ahí va. Y medio deprimente todo el rato. Uh-huh. Y yo pienso que cualquier película de cualquier género tiene que tener sus altibajos, tiene que tener su lado más emocional, un poco de humor. No es que sea un remix de cosas, que tengan sus espacios, esos momentos, yo que sé, un momento de sensualidad, eso, pero si es solamente todo grave y tal, no hay manera. Entonces, me sorprendió que caen bien los puntos, no siempre aciertas con los puntos, o sea, no es que es algo científico, tú intentas, aplicas todo lo que sabes para que el susto caiga bien, el impacto caiga bien y la distensión humorística caiga bien, pero el otro día, con toda la distancia, yo llevaba como 15 años sin verla, me parecía que todo caía bien, entonces a mí me alucinó, ¿no? Uno siempre va como revaluando eso. Claro. Sí. Tenemos preguntitas, si me dejan, acá me están mandando. Primero me dicen, pasa el link de Vimeo. Fuiste, tenés... Sí, no, pero está público. Nos vas a tener, claro. Está público, así que vamos Vimeo, a pasar eso. Policlínico Miserable, por ahí lo encuentras así. Lo ponemos en la radio. Después acá preguntan, ¿qué tiene el terror que no tiene otro género? Me imagino que como que te genere a vos o por qué vas ahí. Esa era parte de la cosa con Adrián. O sea, nosotros siempre hemos considerado que el terror te da para hablar de temas, precisamente decimos de algo que no esté despegado de la realidad, al revés, que esté en contacto con la realidad, un poco con la máscara del género. Entonces, me parece que puedes tratar temas super heavies, pero que entran mejor a través del terror. Y si tú miras todas, con mayor éxito o menos éxito, todas las películas que hemos hecho, no damos respuestas, nos metemos en lugares que a nosotros nos inquietan. Claro. O sea, tenemos Sudor Frío, que hablamos de las AAA, que a mucha gente le cayó mal, pero está ahí, o Penumbra, la visión de los europeos sobre los argentinos, que está ahí. ¿Entiendes? Hay cosas que ha hecho Adrián como Ahí va el diablo, que habla sobre dinámicas familiares medio enfermas. Entonces, siempre intentamos, Expansivas en el fondo para mí es una película de acción, es un policial, pero yo la veo y es como una película sobre como hijos de exiliados. Lo que pasa es que en este caso son ellas, ¿no? Sobre el tema de una familia que ha tenido que huir después de que hayan matado a gente, ¿no? Entonces, el género siempre, Expansivas es un thriller, pero siempre nos parece que es una buena máscara para que entre bien el tema. Estoy re de acuerdo. Y es que ha sucedido en los últimos años, nació la etiqueta esa que nosotros consideramos medio absurda, que es el elevated horror, ¿no? Sí, donde supone que estaba está pensando en eso. Hereditary. Sí. ¿Qué pensás de Hereditario? A mí Hereditary no me gusta nada. Ay, sí, es una película de mierda. Sí, era clavado de preguntarle qué Hereditary te la ves con un grupo de amigos fumando un porro, me parece que está todo genial ahora. La odio. Sentado Sí, claro, eso sí, pero vas al cine a ver una de terror. No, a mí me pasó que dices lo de la risa. A la sala que yo fui, todo el mundo se partía de risa, pero aparte en los momentos que no eran, ¿eh? Claro, ese es el... Entonces la gente, ja, y digo, No. Me parece que hay un... si no está habiendo un cambio de la relación del espectador con eso de la risa ha estado siempre, ¿eh? Eso de la risa ha sido el juego del terror, porque hay gente incluso, te sale mal o no está bien hecho y provoca risa. Claro. O la persona está muy nerviosa y se ríe porque necesita descomprimir. Entonces, puede pasarte de ir a ver una película de terror que tú vas todo con las ganas y vas a encontrar a dos riéndose porque quieren como distanciarse, pero eso yo desde los 80, yo los 80 iba a ver programas dobles y había gritos, risas, tal, y veíamos, ¿sabes?, películas de terror estupendas. Y hablando del elevator horror, estaba pensando, Ari Aster es el de... Hereditario. Yo digo Hereditario porque no me sale la palabra. Después, está Midsommar, que Midsommar me gustó un poco más. No sé qué pensás. No, tampoco. No, él no, a mí Eggers sí me encanta, el de Coso. La bruja. Sí, la bruja. Sí. Después está...
Bueno, que la clase de REA4 anterior me encantó porque hablaste de de Longlegs. De Longlegs, sí. Que esa Oz me Perkins. parece increíble, esa sí me gustó mucho. Claro, pero lo que quiero decir es que es una etiqueta que está bien, ha servido para vender. Yo pienso que el cine de terror siempre habla de cosas. Sí. Si tú miras La Matanza de Texas y ves la visión que da del interior de Estados Unidos... Total. O miras El bebé de Rosemary, sobre el tema del mandato sobre el cuerpo femenino. O sea, si miras las películas... La posesión también. La primera de Freddy, los crímenes de los padres que terminan pagando los hijos. O sea, todas las buenas pelis de terror, incluso Scream. Scream te da una especie de panorama de la adolescencia norteamericana, que se vienen todos los mass shootings, ¿no? Total. O sea, es 2 años antes de lo de Columbine y todo eso. Son películas que están súper clavadas en la realidad y en temas súper potentes. Entonces, digo, el elevated horror es una divertida etiqueta, pero no tiene ningún sentido, digamos, para mí. Sí, me parece que... Quiero preguntar más qué opina. De la trilogía de Maxine Pearl y... Ojo acá que me olvidé. No, vamos a ver. ¿La odiaste? No. Ah, ok. No. A mí es justo... hacemos un podcast con Adrián que se llama Crimen Organizado. Y nuestro tercer integrante, que aparece cada 3 o 4 programas, Seba de Caro. Entonces hicimos un especial sobre la trilogía hace nada, así que aprovecho y paso el chivo, lo tenemos ahí en YouTube. Lo voy a escuchar. A mí ese director es de nuestra generación. De hecho, Adrián lo conoció, presentó película en el mismo festival, en el Fantastic Fest. Ahí va. Sentimos que nos identificamos un montón con él, con T. West, ¿no? En cuanto a... podría estar haciendo el mismo tipo de películas que nosotros o trabaja con las mismas ideas, o ideas muy parecidas. De hecho su segunda película se parece un montón a Penumbra estructuralmente, y salió un año antes y nosotros no la habíamos visto. Pero lo que quiero decir es, a mí me encantó la idea de la trilogía, la verdad. Hacer una especie de combinación de película, de género, pero con otros elementos, y que a la vez es una especie de continuación de un personaje como si fuera Truffaut, y cosas de actuación como si fuera Cassavetes. Es muy fresco. Y Yalo y todo eso me pareció muy auténtico. Aparte, una colaboración estrecha entre, otra vez, la actriz y el director, o sea, como creando juntos eso, el centro ella, me parece estupendo. Hay cosas que me funcionan menos de las películas, unas me gustan más que otras. No me encanta cómo cierran todas necesariamente, pero como concepto a mí esa trilogía me refrescó mucho, y hacía mucho que no iba al cine con Maxine, digamos, que la vi en cine. Es la única que vi en cine, sí. En la que disfruté de principio a fin, aunque no me cerrase del todo el final, ¿entiendes? Es como, me lo estoy pasando muy bien viendo una película en la que no desconecto en un momento, ¿no? Hay un momento en el que uno ha visto ya muchas pelis y dices, viene la parte de... El disocio. O sea, he ido a ver tantas películas de superhéroes que ya la media hora de explosiones sin tal, duermo y despierto cuando ya salvaron el mundo. Pero sí veo esto que vos decís de lo... por ahí de lo de Ti West y ustedes teniendo una reconexión, porque si vos pensás el rol de la mujer en las de Ti West y el rol de la mujer en las pelis de ustedes, hay un montón de conexiones en donde Ti West se rehúsa a caer en ningún estereotipo, al contrario, la pone en otro lugar. Maxine a mí me parece que es increíble. Pero es lo que te digo, o sea, Adrián, la segunda película que hace es una película que hace con Catalina, parte del equipo de la peli del otro día, pero ya muy reducido, digamos, porque no querían tardar 4 años en hacer una peli. Entonces hacen una película que se llama Grité una noche, ahí lo único que yo contribuí es ayudarle a encontrar el título a Adrián, pero la hicieron así, como Aquí te pillo, aquí te mato, con la cámara más baja, de más baja calidad que tenían y todo eso, y es como un dogma de terror, que es parecido a lo que hace T. West, y todo centrado en no sé si eran 5 chicas, pero que no tienen asociación, digamos, como que son ex compañeras y va siguiendo a cada una, y todo es como muy urbano, muy real, y el terror se mete ahí. Y bueno, y me parece muy, muy parecido a lo que hace T. West, yo que sé, en House of the Devil, ¿no? Que personaje principal, Greta Gerwig, le decían Mumble Gore, ¿no? Como que Adrián hizo una película de Mumble Gore antes del Mumble Gore, porque si buscáis Grité una noche, que esperamos ponerla ahí, es un Mumble Gore, pero antes del Mumble Gore. Algo que suele pasar con el cine latinoamericano en referencia al cine más mainstream o norteamericano, esto de encontrar referentes de los géneros previos al inicial, digamos, ¿no? Es que Latinoamérica y Argentina termina siendo tan increíble que prevé y hace antes de que suceda y se ponga de moda. Pensaba que esto que pasa en Maxine
en toda la trilogía, juega mucho de usar precisamente los prejuicios y cierta inferioridad física de la mujer, ¿no? Para ponerla a ella, por momentos, y eso lo hace todo el tiempo, incluso en las 3, diría yo, en un lugar de depredadora. Total. La tensión de ser casada y ser cazadora es fundamental en las 3. Y yo creo que hay un momento muy así en Habitaciones, que para mí es, Total, es una de las mejores soluciones a personaje completamente desbordado por la situación que yo recuerdo en una película, digamos, no de género, que es cuando ella, estando completamente acorralada, atiende el teléfono. Por ahí es una pregunta boba, pero Increíble. ¿te acordás cómo se les ocurrió eso? No Digo, me para mí acuerdo. Es no me una acuerdo. solución increíble. Eso me parece que se lo voy a dar a Adrián porque han pasado más de 20 años. No, claro. Para mí esa idea fue de él, pero no te lo puedo asegurar. Claro. Para mí es algo que se le ocurrió a él. Es increíble. De atender la llamada que se habíamos plantado antes, pero no, si me dices la verdad, no. Sí, no no, porque la verdad que la pasé también en ese momento porque hay un regodeo de ella sabiéndose, salvándose de alguna manera, o más con bronca hacia ellos, que mientras le dice al padre toda la info que la va a proteger, inclusive el beso cuando se baja del auto, que de vuelta se combina una costumbre latinoamericana o latina del beso con aprovecharlo para generar un clima, una tensión, un guiño. Bueno, una cosa increíble. Tenemos que cerrar. Voy a leer esto. En 2 minutos lo va a responder Ramiro y ya lo puedo sentir los ojos de Marcos, tipo, dale, asesino. Vamos. Dice, buenas, acá Juan, me sumé hace un rato, interesantísimo y necesario el debate a propósito de la representación y visibilización del cine argentino. Son tiempos de micropolíticas para potenciar estos espacios de difusión. Consulta para Ramiro, capaz ya lo charlaron. ¿Están con nuevos proyectos de películas a la vista o produciendo algo en este momento? Bueno, Adrián va a hacer una película ahora en México. Ahí va. Todas las últimas, no todas no, pero gran parte de las últimas pelis que las ha hecho allá. Se puede ver de las más recientes La Exorcista, que está en Prime. Ahí va. La hizo con bastante presupuesto. Es un pseudo encargo, no es un encargo del todo, pero está muy bien, está muy bonita. Y está por rodar una y tenemos 2 proyectos juntos que están a esto de salir. Genial. Y que son grandes, hermosos, pero ahora mismo no puedo como... No se puede decir nada, pero sí, la respuesta es sí. Un momento confidencial. Y próximamente tus alumnas de REA 4 estarán haciendo la remake de Habitaciones para Turistas. Bien, vamos a por ello. Me muero por hacer genial. eso, me muero. Y bueno, nos quedamos sin tiempo, yo lo haría 3 horas más. Pero bueno, muchísimas gracias Ramiro por esto, estuvo increíble. Muchas gracias. Espero que lo hayas pasado lindo. Sí, y genial. nosotros nos encontraremos el próximo viernes. Hasta el próximo viernes. Que